A veces es sencillo, en otras circunstancias nos toca pelear un poco más, pero al final la justicia nos acompaña a diario. Señores, tenemos otro caso para ganar. Doctor Ley. Buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a tu programa Doctor Ley. En esta ocasión tengo dos invitados de nuestro estudio jurídico que son la doctora Estefanía y el doctor Diego, con los que vamos a hablar en conjunto acerca de un procedimiento jurídico llamado flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? ¿Cómo procede la flagrancia? ¿Cuándo se la puede dictar? ¿Qué son las medidas cautelares? ¿Y cómo recurrir a una suspensión o a unas medidas alternativas? Es así que en el Ecuador, la flagrancia es un acto jurídico el cual no muchas veces se encuentra bien comprendido. ¿Qué hacer en una flagrancia? ¿Qué tienes que determinar? ¿Con qué tienes que asistir? ¿Qué le tienes que solicitar a tu abogado? Todas esas interrogantes que esta noche las vamos a absolver hacia ti. Bienvenido, Diego, y por favor quiero que nos cuentes cuál es la dinámica y cuáles son las características más importantes de una flagrancia en nuestro país. Por favor, bienvenido. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Efectivamente, la flagrancia es una de las situaciones más comunes que se da cuando las personas cometen delitos y más aún cuando cometen delitos en ciertas circunstancias. No todo es flagrancia. La ley establece requisitos especiales y modos de la flagrancia. Una de ellas, por ejemplo, es que haya en el momento del ilícito testigos. Otro de los modos de que se configura la flagrancia es cuando te encuentran como objetos del ilícito que configuren la infracción penal, y otra es también cuando al cometer esa infracción penal se ha producido por parte de los aprensores, de las fuerzas aprensoras, una persecución ininterrumpida. También es importante indicarles que cualquier persona puede aprender a una persona que esté cometiendo un ilícito, pero luego tiene que poner en mano de la policía a esas personas para que realicen todo el procedimiento de aprehensión más formal y le lleven a la autoridad jurisdiccional competente. Excelente. Ahora, vamos con un ejemplo práctico y un ejemplo claro para que ustedes como comunidad puedan tener claro cómo funciona este precepto jurídico llamado flagrancia y que puedan tener todo el conocimiento para poder actuar si es necesario en algún momento específico. Estefanía, quiero que le expliques a las personas que nos ven, a las personas que nos escuchan también, cómo proceder nosotros o qué tenemos que hacer, cuáles son los pasos primordiales a la hora de una flagrancia. ¿Qué tendríamos que hacer? Te escucho. Gracias, Paul, nuevamente por la invitación. Es un gusto encontrarme aquí con ustedes, mis queridos amigos. Y claro, el tema de hoy es la flagrancia. Ejemplo que me pedía Paul. Vamos a hablar de un caso de robo. Si hablamos de un caso de robo que se cometió, pongámosle, en el norte de Quito. Existe la persona que alega que se cometió un robo y existen personas alrededor que se encuentran ahí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? En ese momento se tiene que llamar a la Policía Nacional para que aprendan a ese ciudadano y se lo lleven a la unidad de flagrancia. En la unidad de flagrancia se tiene que llevarle a una zona de aseguramiento hasta que se realice el sorteo y dentro de las 24 horas se tiene que realizar la audiencia de flagrancia, en la cual se formularán cargos y se calificará o no la legalidad de la aprehensión. Perfecto, mi querida Steffi. Ahora, es bueno que las personas entiendan que todo esto es un proceso y que además de esto, además de ser un proceso, sí tiene un protocolo que seguir y momentos jurídicos que establecer. Vamos a poner un ejemplo claro, muy conocido a nivel nacional. El tema de los jóvenes, de estos adolescentes que fueron detenidos en Malvinas. Recordarán ustedes que la historia nos data que estos menores de edad se encontraban cometiendo un ilícito. Y en ese momento fue cuando militares dentro de un operativo, un supuesto operativo, les aprendieron. Eso se vuelve una flagrancia en el momento de que estas personas les hubiesen puesto a órdenes primero de la Policía Nacional. La Policía Nacional a su vez
a órdenes de la autoridad. ¿Qué es poner a órdenes de la autoridad? Poner a órdenes de un juez competente, que esto significa un juez de flagrancia. Es importante que sepa la ciudadanía que existen las unidades específicas y especializadas de flagrancia en las cuales siempre tendremos todo el acompañamiento del procesado en un momento de flagrancia, que no es otra cosa que cuando se comete un ilícito y es descubierto en el momento de su cometimiento. Ahora bien, Diego, quiero que nos manifiestes, por favor, cuál es el proceso en el momento desde que te aprende Policía Nacional o desde que te aprende un ciudadano hasta que llegas a, como dijo Steffi, la audiencia de flagrancia. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué presupuestos se tienen que cumplir, Diego? Cuéntanos. Doctor, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Y es importante que los familiares de la persona que le hayan aprendido tomen una decisión. Si ir con un defensor público o contratar un abogado particular. ¿Y por qué digo esto? Los abogados particulares hacemos una defensa técnica especial con el cliente. Un defensor público sí va a defender las garantías del debido proceso de manera general, pero no se va a apasionar del caso con la finalidad de llevar al cliente a la libertad, a defenderse en libertad. ¿Y por qué también digo esto? Porque desde que se comete el supuesto ilícito y es puesto en mano de las autoridades para que realicen el procedimiento de flagrancia, debe de seguirse un debido proceso. Los aprensores, la policía, tienen que leerle las garantías que tiene esa persona al ya encontrarse privada de la libertad, desde la aprehensión. Si no se cumplen estos parámetros, se violentan las garantías del debido proceso y se puede caer toda la flagrancia, ya que después de llevarle la autoridad jurisdiccional competente, como dijo la doctora Estefanía, se va primero a calificar la aprehensión. Y si los policías no realizan un adecuado procedimiento en base a la Constitución y al Código Orgánico Integral Penal, se va a caer la flagrancia. Después de calificar la flagrancia, el juez va a verificar si en realidad hubo o se configura una de los modos de la flagrancia. Después de eso, Fiscalía, si se pasan esos dos filtros, Fiscalía formulará cargos. Si formula cargos, Fiscalía también tiene la atribución de solicitar medidas de protección o medidas cautelares, que es lo que más nos interesa porque está en juego la libertad de nuestro cliente. Excelente, Diego. Bastante bien explicado. Y es importante que se entienda que no todo puede ser flagrancia. No todo puede ser concebido como una flagrancia. Hay situaciones importantes en las cuales la autoridad, en este caso, bueno, no la autoridad, sino Policía Nacional, que es la encargada de arguir y ayudarle al Estado ecuatoriano como para precautelar, entender y desde todo punto de vista proteger a la ciudadanía dentro del derecho penal, no cumple con un proceso con protocolos debidos y es por esto que las audiencias muchas veces se caen. Siguiendo con el hilo de esta conversación, quiero que nos comentes, Estefanía, ¿qué es lo que tiene que determinarse estrictamente como para que exista un acto que pueda terminar en una flagrancia? Hay que tener muy claro que para que se pueda llevar a cabo este tipo de flagrancia, ¿qué es lo que tiene que un juez, qué es lo que tiene que un fiscal presentar para que se pueda dictar medidas cautelares en este caso, para que termine una formulación de cargos y no se quede en una investigación previa como tal? Lo que tiene que hacer Fiscalía es tener los elementos de convicción necesarios, los cuales vinculen a una persona en el proceso, es decir, que se determine que pueda existir una responsabilidad a futuro. Y además de esto, ¿para qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares lo que persiguen es que el procesado o el investigado asistan a un juicio y que no se vaya a fugar dentro del proceso. Excelente, Steffi. Sin embargo, es además necesario especificar
qué se tiene que dar o qué se tiene que desarrollar en el ámbito penal y dentro de este acto llamado flagrancia, como para que existan presupuestos que determinen la necesidad de que una persona en el momento de la comisión de un supuesto delito, de un presunto delito, se quede bajo prisión preventiva o no se quede bajo prisión preventiva. Estefanía, quiero que nos expliques y quiero que le expliques a la gente que nos ve cuál es el detalle, o cuál es en detalle más bien, las aristas necesarias que se tienen que dar, o cuáles son las características jurídicas importantes como para que se dé una prisión preventiva. Claro que sí, Paul. ¿Qué es lo importante y cómo se puede determinar si se puede dar una medida cautelar alternativa o la prisión preventiva, que esta es utilizada de última ratio? ¿Qué quiere decir la última ratio? Es decir, deberá ser utilizada en la última instancia, como último procedimiento a tomar en el derecho penal, porque es mucho más drástico quitar lo que es el derecho de la libertad a una persona. Ahora bien, dentro de esto quiero que le expliques también, Estefanía, a las personas que están viéndonos. Estamos hablando de la medida cautelar de prisión preventiva, que es la más grave y es la de última ratio. Sin embargo, ¿existen otras medidas que sean sustitutivas, alternativas a la prisión preventiva? Por favor, explícanos. El artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, ¿qué es lo que nos indica? ¿Cuáles son las medidas cautelares que se pueden dictar dentro de un proceso de flagrancia o dentro de la audiencia de formulación de cargos? Tales son como la presentación ante fiscalía cada cierto tiempo, puede ser cada semana, puede ser todos los días, es una presentación periódica. En segundo lugar, el grillete electrónico. En tercer lugar, tenemos también la prohibición de salida del país, además del arresto domiciliario. Y como última ratio, como ya lo indiqué hace un momento, es la prisión preventiva. Excelente explicación, Estefanía. Ahora, vámonos o detengámonos un momento a analizar paso a paso cómo se aborda una flagrancia. Se dijo por mis colegas en primera instancia que lo primero que se tiene que dar es la comisión de un delito que sea sorprendido en ese momento. Luego de esto, la aprehensión por la fuerza policial. Después de esto, la puesta a las órdenes de la autoridad, esto es un juez de flagrancia. Después de esto, no nos olvidemos que tiene que garantizársele todos los derechos a la persona aprehendida. Esto es, ejemplo, una llamada telefónica, un abogado de su confianza. Además, se le tiene que realizar un examen médico como para que esta persona se pueda determinar que en el momento de su aprehensión se encuentra en un estado de salud satisfactorio. Se le tiene que leer además sus derechos. Y si nos vamos un poco más adelante, mis estimados amigos, hacia allá, el evento que es la audiencia de flagrancia, entendamos algo. Esta audiencia es llevada por el fiscal, que es una parte procesal, llevada por la persona procesada, que es otra parte procesal, y llevada por el juez, que es quien dirige este encaminamiento jurídico hacia una detención o una prisión preventiva o hacia una libertad. Dentro de la libertad y dentro de lo que nos explicó Estefanía, existe una palabra, digamos, y que le vamos a catalogar como mágica en el ámbito jurídico, que se llama los arraigos. ¿Pero qué son los arraigos? ¿Cómo se los tiene que presentar? ¿Por quién deben ser presentados? ¿Y cuándo se los tiene que presentar? Diego, por favor, explícanos. Totalmente, doctor. Tal y como dice usted, hay como defensores técnicos observar todos los procedimientos, que se respeten todas las garantías. Y con respecto a los arraigos, doctor, en la audiencia de formulación de cargos, una vez de que Fiscalía formule cargos y solicite medidas de protección o medidas cautelares, es muy posible y normalmente que se dé que Fiscalía solicite la prisión preventiva, pero esta tiene que estar justificada en legal y debida forma. El Código Orgánico Integral Penal establece requisitos especiales con la finalidad de que el juzgador le dé estas medidas cautelares de prisión preventiva. Ahora bien, la primera de ellas es verificar si Fiscalía tiene evidencias de que se cometió un ilícito. Una vez de que tenga elementos de convicción sobre esto, también tiene que tener elementos de convicción de que a ese ilícito se le debe de atribuir a una persona. Fiscalía tiene que contar con esos elementos de convicción. Aparte de eso, tiene que justificar
que las otras medidas cautelares de prisión preventiva que nos indicó la doctora Estefanía no son suficientes. Aparte de eso, se tiene que verificar que la infracción penal sea mayor a 1 año. Ahí es donde entra la defensa técnica en justificar que primero Fiscalía no tiene elementos de convicción para probar que se ha cometido un ilícito, que tiene elementos de convicción para atribuirle la responsabilidad como autor o cómplice, y también de que las otras medidas cautelares no son suficientes. Hay que tener en cuenta que Fiscalía no puede solo tener elementos de convicción basados en partes policiales. Tiene que tener otros elementos de convicción como peritajes, testimonio y versiones. Ahora bien, la defensa técnica también puede aportar a esa oposición a la prisión preventiva a través de los famosos llamados arraigos, en donde se le justifica al juez que el cliente tiene un trabajo fijo, que tiene un contrato de arrendamiento o tiene escrituras de una casa, que tiene bienes muebles como un auto, que tiene hijos. Cuestiones, pruebas que le justifican a un juzgador que la persona que está siendo procesada no va a tener la necesidad de fugarse y que va a comparecer a la audiencia de juicio y a colaborar durante todo el procedimiento. Entendamos algo, amigos. Las medidas cautelares lo que buscan es que dentro de un proceso penal se asegure la asistencia del procesado a todas las instancias de esta caracterización. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si en algún momento propicio cometo un delito y por la comisión de este delito tengo que asistir a versiones, asistir a peritajes, asistir a una reconstrucción del lugar de los hechos, que todas estas son fases penales dentro de una investigación, yo tenga la obligación de asistir. Existen, tal y como dijo Diego, arraigos, que son razones de sobremanera que le explican y que le dan la garantía al administrador de justicia, o en este caso al juez de flagrancia, de que no soy una persona peligrosa o no soy una persona que tiene riesgo de fuga. Existen dentro de estos arraigos o de estas justificaciones para la asistencia a un proceso penal, el arraigo familiar, el arraigo laboral, el arraigo social y el arraigo domiciliario. Estas razones hacen entender al juez de que yo, por la estabilidad laboral y la asistencia normal al trabajo, o porque tengo un domicilio fijo, o además porque tengo una familia estable, tengo la obligación y tengo la garantía que aportar a la autoridad y a la justicia, además al juzgado, a la ley y a fiscalía, de que no voy a huir dentro de una investigación jurídica. Si bien es cierto, este tipo de situaciones son situaciones que no le pasan a todo el mundo, pueden pasarte a ti. Existen muchas circunstancias por las cuales han llegado a Doctor Ley personas desesperadas a nuestro estudio jurídico a decirnos que las personas se encuentran detenidas sin una razón ejecutable o sin una razón de fuerza y que existen inocencias. Hemos podido probar en los procesos y ratificar la inocencia de nuestros clientes con varias de las gestiones jurídicas que se desarrollan con la estrategia de vida y que se desarrollan desde todo punto de vista con un trabajo grupal, en equipo y con un conocimiento en el área y en el índole penal que nos da la razón. Sin embargo, la flagrancia es uno de los enemigos silenciosos de un ciudadano que en el momento propicio, en el momento menos advertido, puede darse contigo. Si tienes en algún momento un problema de esta índole, llámanos. Dentro de pantalla se encuentran nuestros números con los cuales tú vas a poder ejecutar una defensa que sea sostenible, que sea técnica y que te libre de un problema. Recuerda que en Doctor Ley existimos y existen también profesionales que están especializados y que tienes un ejército de defensores los cuales están listos y prestos para defenderte. Ahora, Estefanía, quiero consultarte algo que es sumamente importante. Avanzando, quiero que le expliques a las personas que nos están viendo en este momento cómo proceden, en cambio, estas oposiciones
a una medida cautelar. Ya hemos hablado de los arraigos, hemos hablado de la flagrancia, hemos hablado de la formulación de cargos, pero si nosotros tenemos una medida tan drástica y de última ratio como es en nuestra contra una prisión preventiva, ¿qué podemos hacer ante esta si no nos encontramos de acuerdo? De ser el caso en el cual el juez tome la decisión de dictar una prisión preventiva en tu proceso, ¿qué es lo que puedes hacer? Lo que puedes hacer es, en cuanto se dicte esa resolución, tienes el plazo de 3 días para apelar dicha decisión. Dicha decisión será analizada por los jueces de segunda instancia, los cuales decidirán si es procedente o no continuar con una prisión preventiva. Pero es muy importante que recuerdes esto y que tu abogado sepa esto, ya que tenemos el artículo 535 del Código Orgánico Integral Penal, el cual nos habla de una audiencia en la cual se pueden revisar las medidas cautelares. Es decir, tú tienes que solicitar, si te crees asistido de los argumentos legales, solicitarle a un juez que revise la prisión preventiva en el caso de que hayan aparecido nuevos hechos o no. El juez tiene la obligación de otorgarte esta audiencia en la cual él revisará si han aparecido nuevos elementos o se han desvanecido los elementos por los cuales se te dio prisión preventiva. Recordemos, mis queridos amigos, que nosotros, y dentro del estudio jurídico, llegó uno de los últimos casos que tuvimos en el ámbito penal, es un caso de delincuencia organizada. Este caso de delincuencia organizada llegó después de que las personas estuvieran dentro de una prisión preventiva. ¿Qué fue lo que hicimos inmediatamente? Pedir una audiencia por el 535 de la sustitución, la revisión o la revocatoria, en este caso, de la prisión preventiva. Y en esta audiencia se demostró a la autoridad, al juez en este caso, que estaban equívocas y que la prisión preventiva era una medida por demás exagerada e injusta. Y lo que hicimos fue, desde todo punto de vista, a nuestros clientes sacarles con una libertad y que se puedan defender en libertad. Recuerda, si tienes algún problema en el ámbito penal, estamos prestos y dispuestas a poderte solucionar este problema y a poder acompañarte con los profesionales que tenemos dentro de Dr. Ley en tus necesidades jurídicas. Recuerda que Dr. Ley siempre está contigo. Hoy en nuestro segmento de lo que está pasando en el Ecuador, no puedo dejar de abordar un tema bastante preocupante para cualquier abogado y para cualquier ciudadano del Ecuador. Y esto es el despido de 5,000 personas de la función pública. Esto es un tema inédito y un tema que sí, si bien es cierto, busca la reducción del tamaño del Estado y la reducción de esta obesidad, porque tenemos un Estado obeso, tiene que hacérselo de manera planificada, tiene que hacérselo de manera ortodoxa y tiene que hacérselo bien. De otra manera, van a comenzar a saltar las acciones de protección de vidas que van a defender los derechos de las personas que fueron despedidas y tendremos después de esto muchos casos de los cuales se tenga que reinstalar y que llamar nuevamente a sus puestos a estas personas, ya que el despedir 5,000 personas de un estado ecuatoriano no deja de ser grave. Recuerda que siempre tienes a Dr. Ley con su equipo de abogados listo para tu defensa. Recuerda que nosotros sabemos cuál es el antídoto perfecto para tu tranquilidad y, en el caso de flagrancia, para tu libertad. Recuerda llamarnos. Los teléfonos quedan en pantalla. Hazle capture. Recuerda que Fiscalía, para solicitar prisión preventiva, tiene que cumplir con requisitos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Que tenga elementos de convicción de que se ha cometido un ilícito, que tenga elementos de convicción de que ese ilícito fue atribuido a un autor o a un cómplice, que las otras medidas cautelares no privativas de libertad no son suficientes y que es de necesaria importancia que se dicte prisión preventiva para que esa persona comparezca a juicio y que la infracción por el cual se está llevando el proceso sea mayor a 1 año. Qué importante es poder abarcar este tipo de temas que a la ciudadanía le hace falta que lo sepan desde todo punto de vista.
Recordemos que no tienes por qué saber qué es una flagrancia, cómo funciona, cuáles son los atributos y los elementos legales que tiene la misma. Sin embargo, este programa esperemos que haya servido como para que tú sepas qué hacer y cuáles son las decisiones que tienes que tomar si en algún momento desprevenido tienes un problema de estos. Mis queridos colegas, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Y recuerden que Dr. Ley está con ustedes. A veces es sencillo, en otras circunstancias nos toca pelear un poco más, pero al final la justicia nos acompaña a diario. Señores, tenemos otro caso para ganar. Dr. Ley.